Un cordial saludo a los estimados amigos y amigas. De nuevo en televisión, esta vez en Canal 8, un canal con cobertura nacional y espero, Dios mediante, que sea permanente. Definitivamente el actual gobierno ha demostrado ya que los temores antes de las elecciones de un eventual triunfo del Frente, que se derivaría en una actitud antisistema y en el cambio radical de nuestro gobierno democrático, republicano y representativo, no tenían fundamento. Eso yo lo predije en un programa de Aclarando Conceptos el 6 de marzo del 2009. A 25 meses de la toma de posesión del actual gobierno, se confirma que los temores eran infundados, pero ahora los señalamientos cambian de rumbo, aprovechando a resaltar cualquier error o la no solución todavía de los problemas históricos. Definitivamente tratar de desprestigiar a un gobierno de un país subdesarrollado en estos tiempos de crisis es fácil. Y siendo repetitivos en sus señalamientos, parece que los problemas se multiplican. Si alguien repite un problema 100 veces, aparenta convertirse en 100 problemas diferentes. Brillante estrategia, pero pésima manipulación. A esto se aprovecha que hay algunos desatinos en el actual gobierno, ya que la perfección no es una virtud humana. La crisis heredada es enorme y no podemos solo echarle la culpa a las políticas de desarrollo de gobiernos anteriores, sino una crisis característica de países subdesarrollados como el nuestro, que han dejado el tercer mundo para caer estrepitosamente y debatirse entre el cuarto y quinto mundo. A esto se le aúna la crisis mundial de alcance planetario que nos está golpeando con inusitada fuerza, a la par de una desunión y lucha polarizante entre los grupos que se autodefinen como derecha e izquierda, sin entrar en definiciones y diferencias semánticas. Y para tranquilidad de aquellos que todavía tienen miedo, el poder continúa en manos de la derecha y lo único que tiene la izquierda es parte de la gerencia de ese poder, ahora debilitada por la lucha entre poderes. Como no se toca a los grupos externos de poder, sino que solamente al gobierno, con preeminencia de la izquierda por primera vez en la historia después del triunfo electoral del 2009, este enfrentamiento debilita al gobierno de Funes más el FMLN, independiente de las razones del enfrentamiento y de la sinceridad e idealismo de algunos y del interés político de otros, aunque unos sin querer y otros queriendo beneficien por ello al poder tradicional. No hay duda de que el río está revuelto y el río revuelto ganancia de pescadores. Los idealistas e independientes tan solo están iniciándose y que no esperen controlar el gobierno, al menos no todavía. Para aquellos que piensan que el gobierno de Funes y del FMLN es malo, se han puesto a pensar cómo hubiera sido la alternativa con más de lo mismo. De todas maneras, la confrontación es innecesaria y lo único que podría lograrse es que el país se hunda en esta coyuntura que se necesita de todos para salir adelante. Por otro lado, tiene que haber una apertura del actual gobierno, incluso mayor que la demostrada hasta ahora, con un diálogo nacional donde también participen los diferentes sectores de la sociedad civil y no solo los partidos políticos. Además, tienen que entenderse los tres poderes del Estado, evitando posiciones hegemónicas como en el pasado, aún cambiando de poder dominante y manteniendo la independencia de poderes base de la democracia. Una nueva crítica que ahora se repite hasta la saciedad es la negociación en la Asamblea Legislativa, sin percatarse que esta es una condición de toda democracia representativa. Lo que no se permite es anteponer intereses personales o aceptar dádivas o sobornos, pero la negociación se vuelve indispensable y por ello todos los idiomas tienen una palabra para ejemplarizarla. Lobby en inglés, cabildeo en español, mufawada en árabe, etc. En muchos países el presidente o el primer ministro lo elige el Parlamento. Si se necesitan 61 votos, por ejemplo, y el partido mayoritario tan solo tiene 47, es lógico que necesite por lo menos 14 votos más. ¿Cómo los consigue? Negociando. A un gobierno de izquierda le toca a veces negociar los votos con la extrema derecha, o viceversa. Y eso es normal en Europa, en los Estados Unidos y hasta en Israel y también en El Salvador. Aceptado sin crítica en nuestro país cuando se hizo en el pasado,
y ahora criticado enormemente cuando los agentes tradicionales de la negociación histórica son ahora diferentes. ¿O cómo puede aprobarse un presupuesto nacional si no se tienen los votos respectivos? ¿O cómo puede elegirse a un funcionario de elección secundaria, incluyendo la Corte Suprema de Justicia, sin los votos suficientes? Lo malo también es votar por una orden superior sin criterio propio o sin leer los antecedentes por muy largos o por entregar el estudio a escasos minutos de empezar la sesión o peor aún no entregándolo o sin conocer el tema ni los argumentos esgrimidos. Fuera de ello, como un consejo importantísimo, y esto va para toda la asamblea, no solo la legislativa, sino también para las asambleas generales o juntas directivas de otras instituciones, o incluso en las empresas privadas, más aún en estas últimas, cuando se pertenezca al sector minoritario. Debe leerse siempre las actas sobre todos los acuerdos tomados para evitar transcripciones incorrectas por error o mala fe. En cuanto a lo que pasó en la Asamblea con la transcripción equivocada del 743, ¿fue solo un error pasajero? ¿O cuántas leyes se han publicado con supuestos errores de transcripción beneficiando a oportunistas políticos? Algunos me dirán, en este gobierno, yo les digo, en este y en todos. No hay duda que la Sala de lo Constitucional ha actuado desde sus comienzos con identidad e independencia y se ha ganado el respeto de la mayoría de la población salvadoreña, pero debe evitar caer en hegemonía de poderes. Nadie quiere una Sala Constitucional sumisa, pero tampoco nadie quiere una Sala de lo Constitucional prepotente. Tiene que ser celosa y guardiana de sus derechos y deberes, incluyendo la separación de poderes. Pitágoras lo decía sabiamente: queréis conocer a un hombre, investirle de un gran poder. Y La Fontaine aconsejaba: cualquier poder, si no se basa en la unión, es débil. El 743 definitivamente tiene que ser abrogado o derogado o retirado, como quiera llamarse. Todos estamos claros en ello, hasta la misma Asamblea Legislativa en su totalidad. Aunque parezca lo contrario, en la elaboración de ese decreto no hubo negociación alguna. Todos estaban de acuerdo, cada quien por alguna razón diferente. ¿Quién nos unió? El temor a que la sala entrara a tocar sus respectivos campos de acción. Definitivamente el candado puesto es una aberración, pero en lugar de dividirse infructuosamente deberían buscar un acercamiento sin perder identidad e independencia. Por ejemplo, eliminar el sistema de residuos conlleva un razonamiento matemático adicional que la sala debe buscar asesorarse para que en caso de hacerse el método propuesto no adolezca de irregularidades aún más manifiestas que las actuales. Sabemos que el derecho como ciencia social está sujeto al criterio del analista o del observador y por lo tanto no es único ni absolutamente exacto. De ahí su riqueza y variedad, aunque también su complejidad y su riesgo. Las matemáticas como ciencias exactas tienen que ser iguales a cualquier observador, aunque el resultado también depende del sistema utilizado. Un promedio, por ejemplo, tiene diferentes valores, entre ellos la media aritmética y la mediana. El residuo determina una función porque le corresponde la unidad al saldo mayor. No hay duda que eso favorece a los pequeños, pero es matemáticamente exacto. Podría eliminarse y buscarse una proporcionalidad que favorezca a los grandes, produciendo prácticamente un sistema bipartidista en nuestro país. Para la elección de presidente de la República en nuestro país gana el que obtiene más del 50% de los votos, debiéndose realizar una segunda elección si fuera necesario para lograrlo. En el caso de los Estados Unidos, con un Estado federativo unido, pero históricamente enfrentado, el presidente gana según el que tenga mayores votos electorales, dándole a cada estado un número de ellos de acuerdo a su población. Hay casos como la primera elección de George W. Bush, cuando compitió frente a Al Gore, donde Bush ganó por mayores votos electorales, aunque Gore obtuvo mayor votación popular. ¿Sería eso correcto? Pero esa es la ley en los Estados Unidos. Y a ninguna Corte Suprema de Justicia en los Estados Unidos se les ocurriría considerar inconstitucional dicha ley y derogarla mientras esté vigente. Se necesitaría una enmienda constitucional para hacerlo, y eso que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en los Estados Unidos son vitalicios y no necesitan de los votos del Senado o del Congreso o del presidente para reelegirse. La Constitución está por encima de cualquier funcionario público.
Y si la ley secundaria puede declararse inconstitucional, la Constitución en todo su contenido debe respetarse. Por ello, no se le puede negar la preeminencia política a los partidos políticos garantizados en la Constitución si ésta no se reforma. Y si bien el voto de las candidaturas independientes debe estar garantizado, el voto por los individuos dentro de las listas partidaristas también debe garantizarse, pero además el voto por bandera, permitiendo a los partidos políticos mantener su liderazgo y jerarquía constitucionalmente permitido. Artículo 77, inciso segundo, artículo 80, inciso segundo y artículo 85, inciso segundo de nuestra Constitución política. Por otra parte, el gobierno de Funes más del FMLN se les ha atacado desde la derecha por todo lo que hagan, sea bueno o malo. Pero últimamente se oyen también voces de izquierda y de la sociedad civil que acusan al actual gobierno de no realizar el cambio prometido con la rapidez esperada. En gran parte eso se debe a un idealismo exagerado o a no conocer a fondo la realidad existente en nuestro país ni las condiciones imperantes para gobernar. No es lo mismo ser antiimperialista gobernando que siendo oposición. Ya bien lo dijo un analista de izquierda, la cúpula gobernante es de derecha, aunque las bases continúan siendo de izquierda. Y yo adiciono, lo de derecha es cuestión de adaptación o también de necesidad, aunque sea solo en ciertos casos. Los principios no deben perderse, la autoestima tiene que conservarse, nuestras tradiciones tienen que mantenerse, pero un cambio radical de un gobierno no puede darse de acuerdo a las circunstancias actuales. Lo que sí puede hacerse es empezar a regular los excesivos privilegios de algunos y la tolerancia al irrespeto de las leyes por los intocables y a la impunidad manifiesta, y también dar medidas de apoyo a los ciudadanos más necesitados. Algo se ha empezado a hacer dando inicio al cambio prometido, pero eso tan solo es el comienzo. Las leyes del mercado no son suficientes porque generalmente se manipula por los poderosos. Un Estado garante y supervisor se necesita que evite los abusos y corrija las disfuncionalidades. Por otro lado, quiérase o no, la empresa privada como motor de desarrollo nacional no puede evitarse y un papel amigable con los Estados Unidos se vuelve indispensable. El actual gobierno está empezando a cambiar, pero el cambio es un proceso que necesita tiempo. Por otro lado, todo gobernante tiene derecho a gozar de algunos privilegios. ¿Cómo se comportarían los que critican esos gastos si fueran presidentes? ¿Vieron el avión presidencial para Obama y su familia? ¿Cómo vive Chávez o Castro? ¿Cómo viven todos los presidentes del mundo? No es pecado del dirigente tener algunos privilegios si ese es un cargo de privilegio, lo cual han incluso gozado todos los anteriores presidentes de El Salvador, incluso algunos con mayor derroche. Lo importante es que debe estar pendiente el presidente de los problemas generales y luchar por su pueblo. Si ser dirigente es cómodo, no ven cómo envejecen todos en la lujosa vida presidencial. En cuanto al 743 fue un error táctico no solo del presidente, sino que de todos los partidos políticos, incluyendo ya tarde el Frente. Faltó definitivamente una buena asesoría. Estoy seguro que todos quieren corregir el error, pero también desean evitar que otro enfrentamiento similar se dé en el futuro. Los tres poderes deben de dialogar y se necesita legislar sobre los casos donde los poderes se superponen para mantener una independencia real de los tres poderes y evitar la hegemonía de uno de ellos, sea el que sea, no importa quiénes estén en ellos. Pero seguimos y esto no debe continuar comiéndonos irreflexivamente los unos a los otros. Muchas gracias.